Nunca imaginé que volvería a casa una mañana para encontrar mi cuenta bancaria vacía, cada centavo desaparecido, mientras acababa de dar mi paseo habitual por el barrio de Queens, que había sido mi hogar durante 37 años. Ese día, mi corazón se rompió más fuerte que el frío viento de Nueva York, que azotaba las calles vacías, trayendo consigo el aroma a traición que cambiaría para siempre la manera en que veía a mi propia sangre. El silencio cuando revisé mi teléfono esa mañana era ensordecedor, porque por primera vez en décadas me di cuenta de que estaba verdaderamente sola. Hoy voy a contarles algo que nunca pensé que compartiría, y si por un segundo esto les resulta familiar, solo les pido que den me gusta a este video y se suscriban. Me ayudará a seguir abriendo mi corazón. Cada mañana a las 6:15 en punto, salgo hacia el horizonte gris de la ciudad. Paso por la bodega en Northern Boulevard donde el señor Martínez todavía saluda desde detrás del cristal antibalas. Paso por el pequeño parque infantil donde una vez empujé a mis nietos en columpios que ahora chirrían vacíos en el viento. El aire de la mañana trae el lejano zumbido de los taxis, el aroma de los vendedores de pretzels que se enrosca en el aire como una pintura nostálgica de tiempos mejores. Estaba acostumbrada al ciclo agotador. Levantarme temprano mientras mis huesos protestaban. Ordenar mi pequeño apartamento de 2 habitaciones que se sentía demasiado grande y demasiado silencioso. Preparar café en una cafetera para 4, pero beberlo sola. Esperando una llamada que raramente llegaba. Revisando mi teléfono en busca de mensajes que nunca aparecían. Esa mañana no fue diferente. O eso pensé. Dejé mi teléfono en la encimera de la cocina junto a la taza de cerámica que mi nuera me regaló hace 3 Navidades, creyendo en esos pequeños momentos de paz que me proporcionaban mis paseos matutinos. El aire era fresco y limpio de una manera que solo octubre en Nueva York puede ser, y lo respiré como medicina para un alma que había estado sofocándose lentamente. Recordé caminar por estas mismas calles cuando mi hijo David tenía 7 años, su pequeña mano en la mía, señalando las hojas cambiantes y preguntando por qué tenían que caer, para que puedan crecer nuevas. Le había dicho entonces, si solo hubiera sabido cuán proféticas se volverían esas palabras. Recordé los días en que David corría a saludarme en la puerta de este mismo apartamento, su sonrisa brillante como el sol de verano, su esposa Jennifer a su lado, trayendo risas y calidez a habitaciones que se habían sentido frías durante demasiado tiempo. Su presencia se había sentido como un santuario, una promesa de que la familia significaba algo más que sangre y obligación. Sus hijos, mis preciosos nietos Emma y Michael, llenaban este lugar con dibujos pegados al refrigerador, con el sonido de dibujos animados resonando desde la sala de estar, con el hermoso caos que hace que una casa se sienta viva. Ahora, esa puerta estaba en silencio, pintada de blanco como las paredes de una habitación de hospital, fría y estéril y vacía de todo lo que una vez me hizo creer en el significado de familia. Cuando regresé de mi paseo aquella mañana de octubre, encontré un aviso de desalojo deslizado bajo la puerta de mi apartamento, el sello del condado impreso en el papel como un certificado de defunción. Mis manos temblaban mientras leía las palabras: incumplimiento del pago del alquiler durante 3 meses consecutivos. 3 meses. Nunca había faltado a un pago de alquiler en mi vida. Nunca. Ni siquiera durante la recesión cuando trabajaba en 2 empleos, limpiando edificios de oficinas por la noche y cuidando a los hijos de otras personas durante el día, solo para mantener este techo sobre nuestras cabezas. Mis piernas se sentían como agua mientras me tambaleaba hasta la mesa de mi cocina, la misma mesa donde David había hecho sus tareas, donde Jennifer había planeado su boda, donde habíamos compartido innumerables comidas que ahora sabían a polvo en mi memoria. Pero el aviso de desalojo no era nada comparado con lo que descubrí después. Con dedos temblorosos, abrí mi teléfono y revisé mi cuenta de ahorros. La cuenta que había protegido como una madre protege a su hijo. La cuenta que contenía cada centavo que había juntado de 40 años de trabajo, de vender las joyas de mi madre cuando ella falleció, de cada cheque de cumpleaños que nunca había gastado en mí misma. La pantalla mostraba un saldo de $7.33. $7.33 de una vida que una vez había tenido más de $47,000.
Todos mis ahorros de toda la vida, desaparecidos, esfumados, robados mientras yo caminaba por las calles, creyendo en el simple placer del aire otoñal y las hojas cambiantes. La traición no fue solo financiera, fue un golpe que me dejó sin aliento en mi propia cocina, rodeada por los fantasmas de tiempos mejores. Alguien había vaciado mi cuenta mientras yo estaba fuera durante exactamente 43 minutos. Alguien que conocía mi información bancaria, alguien que tenía acceso a mis datos personales, alguien en quien confiaba. La cruel realización me golpeó como un martillo en el pecho. Solo podía haber sido familia. Solo David y Jennifer tenían mi información bancaria. Solo ellos sabían sobre el fondo de emergencia que guardaba para gastos médicos, para la educación universitaria de los nietos, para el futuro que había estado planificando tan cuidadosamente. Me senté en la silla de mi cocina, la misma silla en la que había mecido a David cuando tenía cólicos, y sentí que algo dentro de mí se rompía, no solo agrietarse, sino romperse completamente, como la taza de porcelana de mi abuela cuando la dejé caer durante la tormenta de nieve del 93. El sonido resonó en el apartamento vacío, y por primera vez en mis 72 años, entendí lo que significaba estar verdaderamente abandonada. Durante décadas, di todo a mi familia: dinero, tiempo, perdón interminable, pedazos de mi alma que nunca pedí que me devolvieran. Recuerdo prestarle a David $8,000 cuando su negocio de construcción tropezó hace 3 años. Se había sentado aquí mismo en esta mesa de cocina, con la cabeza entre las manos, su voz quebrándose mientras susurraba: «Mamá, eres mi roca. Sin ti, lo perdería todo». Había escrito ese cheque sin dudarlo, tomando el dinero de mi fondo de jubilación, creyendo que así era como se veía el amor. Cuando me prometió devolverme el dinero en 6 meses, le creí. Cuando 6 meses se convirtieron en un año, inventé excusas para él. Cuando un año se convirtió en 3 años, dejé de preguntar. Jennifer tenía diferentes estrategias. Llamaba tarde en la noche cuando sabía que estaría cansada, cuando mis defensas estaban bajas. Su voz dulce como la miel, pero afilada como vidrio roto. «Mamá», decía, aunque nunca fui realmente su madre, solo una fuente conveniente de financiación. «¿Estamos realmente luchando este mes? ¿Podrías ayudar con la cuenta del supermercado?» Es solo por ahora. Solo por ahora se convirtió en solo esta vez, se convirtió en solo hasta que las cosas mejoren. Primero fueron los comestibles, luego los servicios públicos, luego los pagos del coche, luego el pago inicial para las clases de danza de Emma, luego el campamento de béisbol de Michael, luego unas vacaciones a Florida que necesitaban desesperadamente, mientras yo comía sopa enlatada para cenar y usaba el mismo abrigo de invierno que había tenido durante 15 años. Pero sanar heridas no era su prioridad, era el derecho. Necesitaban muebles nuevos mientras yo me sentaba en un sofá con resortes que se asomaban a través de la tela. Compraban comestibles orgánicos mientras yo recortaba cupones y compraba en rebajas. Jennifer se hacía las uñas profesionalmente mientras yo me cortaba el pelo en el espejo del baño, viendo mi reflejo envejecer y cansarse más con cada mes que pasaba. El frío silencio cuando dudaba antes de sacar mi chequera se volvió ensordecedor, un arma que blandían con la precisión de manipuladores experimentados. Una noche de la primavera pasada, sobre una cena apenas comida de pastel de carne sobrante en nuestra pequeña cocina, pregunté suavemente: ¿esto terminará alguna vez? ¿Habrá algún momento en que ya no necesiten mi ayuda? La pregunta quedó suspendida en el aire como humo, llenando el espacio entre nosotros con una verdad incómoda. Los ojos de David se apartaron de los míos, su mandíbula apretada como un puño cerrado. «Todo lo que hago es por ti, mamá», dijo, pero el filo en su voz cortaba más profundo que cualquier cuchillo. «No entiendes la presión bajo la que estoy. La economía está difícil. Los precios están subiendo. Los niños necesitan cosas. Jennifer ha estado estresada. Siempre excusas. Siempre razones por las que mi dinero era su derecho, por las que mi sacrificio era su herencia». Comencé a preguntarme si el amor era simplemente una transacción para ellos, si me había convertido en nada más que una cuenta bancaria con latidos. El pensamiento se coló en mi mente durante noches de insomnio,
susurrando dudas que traté de alejar, pero no pude silenciar. ¿Era yo una madre? ¿O era un cajero automático? ¿Era yo familia? ¿O era simplemente conveniente? Las preguntas me seguían a través de mis días como sombras, creciendo más largas a medida que el sol de mi vida comenzaba a ponerse. ¿Alguna vez te has sentido utilizado por las personas que más amas? ¿Alguna vez has dado hasta que dolió? ¿Y luego has dado más porque tenías miedo de que detenerte significaría perderlos por completo? Las microagresiones comenzaron pequeñas, como cortes de papel que parecen insignificantes hasta que te das cuenta de que estás sangrando por 1000 pequeñas heridas. Los cumpleaños pasaron con sillas vacías en mi mesa de comedor y llamadas olvidadas que nunca llegaron. Mi cumpleaños 71 cayó un martes de marzo. Había puesto la mesa para 5, hecho el asado favorito de David, horneado un pastel desde cero usando la receta de mi madre. Esperé hasta las 9 de esa noche a que alguien recordara, alguien llamara, alguien apareciera. El asado se enfrió. El pastel quedó intacto. El silencio se extendió por mi apartamento como algo vivo, creciendo pesado y espeso hasta que presionó contra mi pecho y me hizo difícil respirar. Cuando me enfermé el invierno pasado, un peligroso episodio de neumonía que me llevó al Hospital General de Queens durante 4 días, no mostraron preocupación, descartando mis fiebres y dificultad para respirar como molestias menores, interrupciones inconvenientes en sus ocupadas vidas. «Es solo un resfriado, mamá», había dicho Jennifer cuando llamé desde mi cama de hospital, mi voz débil y ronca. «Estarás bien. Eres fuerte». Ella no visitó. David vino una vez, se quedó 15 minutos, pasó la mayor parte de ese tiempo revisando su teléfono y quejándose de las tarifas de estacionamiento del hospital. El olor a antiséptico y cera para pisos de fuerza industrial todavía persistía en mi memoria mientras yacía sola en esa cama estrecha, conectada a máquinas que pitaban y zumbaban a través de las largas noches, esperando a alguien que se preocupara lo suficiente para sentarse conmigo, para sostener mi mano, para hacer a los médicos preguntas que yo estaba demasiado débil para hacer yo misma. La anciana en la cama junto a la mía recibía visitas todos los días, niños, nietos, amigos que traían flores y revistas y galletas caseras. Su mesita de noche rebosaba de tarjetas y fotos familiares. La mía tenía un vaso de agua de plástico y una caja de pañuelos que la enfermera había dejado atrás. Pero los corazones tienen sus puntos de ruptura, y el mío se aproximaba rápidamente a su límite. La soledad ya no era solo una emoción. Era una presencia física en mi vida, una fría compañera que dormía en la mitad vacía de mi cama y se sentaba frente a mí en la mesa del desayuno. Comencé a hablar con mi reflejo en el espejo del baño, teniendo conversaciones con la mujer que me devolvía la mirada con ojos cansados y cabello plateado, que una vez había sido castaño rojizo y lleno de vida. «¿Qué estás haciendo?», le susurraba. «¿Por qué les permites tratarte así?». Pero incluso mientras hacía las preguntas, conocía las respuestas. Miedo. Miedo a estar completamente sola. Miedo a que decir no significaría perder el poco contacto que todavía tenía con mis nietos. Miedo a que defender mis derechos probaría lo que sospechaba que ya creían, que era prescindible, reemplazable, solo otra carga en sus complicadas vidas. Entonces, 3 meses antes de ese devastador paseo matutino, topé con algo que cambió todo. Estaba ayudando a Jennifer a organizar algunos papeles para su declaración de impuestos. Otro favor que proporcionaba gratuitamente mientras pagaban a un contador profesional $200 por hora. Cuando encontré extractos bancarios dejados descuidadamente en una pila de correo en la encimera de su cocina, mi nombre llamó mi atención primero, impreso en tinta negra en la parte superior de varios recibos de retiro. Mi número de cuenta, mi número de ruta, mi firma, o lo que parecía mi firma, autorizando transferencias que nunca había aprobado. Múltiples retiros de mi cuenta, cargos que nunca autoricé, dinero moviéndose de mis ahorros a su cuenta corriente como agua fluyendo cuesta abajo, constante y continua y completamente sin mi conocimiento o consentimiento. $500 aquí, $800 allá, $1,200 para un propósito que no podía determinar.
Las cantidades siempre eran lo suficientemente pequeñas como para evitar activar cualquier notificación automática de mi banco, lo suficientemente grandes como para drenar mis ahorros de vida gota a gota, dólar a dólar, día a día. Sostuve esos papeles crujientes hasta que se arrugaron en mis manos temblorosas, evidencia de una traición tan completa y calculada que me dejó sin aliento. Estos no eran retiros de emergencia desesperados. No era un acto desesperado único por parte de niños en crisis. Esto era un robo sistemático, planificado y ejecutado durante meses, posiblemente años. Habían estado robándome mientras yo me preocupaba por tener suficiente dinero para comprarles regalos de Navidad. Habían estado vaciando mi cuenta mientras yo comía frijoles y arroz para cenar para ahorrar dinero, diciéndome a mí misma que mis sacrificios valían la pena si mi familia estaba cómoda y feliz. Las lágrimas trazaron silenciosamente líneas por mis mejillas envejecidas, cada una llevando años de decepción y traición. Me senté en su moderna cocina con sus encimeras de granito y electrodomésticos de acero inoxidable, electrodomésticos que les había ayudado a comprar, y me sentí como una tonta. Una tonta estúpida, confiada y generosa, que había confundido el amor con la permisividad, que había confundido la manipulación con la necesidad, que se había permitido convertirse en víctima de las personas que habría muerto por proteger. La taza de porcelana en mi mano, la misma taza que Jennifer me había dado para Navidad, se deslizó de mis dedos y se hizo añicos en su piso de baldosas. El sonido resonó a través de su casa como mi espíritu rompiéndose, agudo y definitivo e imposible de retroceder. Por primera vez en mi vida, pensé con perfecta claridad, no más. Pero incluso mientras las palabras se formaban en mi mente, el pensamiento de estar sola, verdadera y completamente sola, me aterrorizaba. ¿Podría elegir la dignidad sobre la familia? ¿Podría sobrevivir sin ellos? Incluso si estar con ellos me estaba matando lentamente, una traición a la vez. La batalla dentro de mí era como las hojas de otoño girando fuera de su ventana, caótica e implacable e imposible de controlar. Limpié los trozos de cerámica rotos cuidadosamente, metódicamente, de la manera en que había limpiado sus desastres durante años. Pero algo había cambiado dentro de mí durante esos momentos en el suelo de su cocina. Algo se había endurecido y cristalizado y declarado que ya era suficiente. Cuando llegué a casa esa noche, guardé sus fotos de la infancia, almacenándolas en una caja de cartón que metí en la parte trasera del armario de mi habitación. Fotos de David aprendiendo a montar en bicicleta, su sonrisa con huecos amplia con orgullo y logro. Fotos de su día de boda, Jennifer hermosa en el vestido de su abuela, ambos jóvenes y esperanzados y llenos de promesas que no tenían intención de cumplir. Fotos de Emma y Michael como bebés, como niños pequeños, como niños crecientes a quienes se les había enseñado a verme como una fuente de financiación, más que como una abuela que los amaba incondicionalmente. Me paré frente a mi espejo de cuerpo entero, mirando mi reflejo y buscando a la mujer valiente que pensé que había perdido en algún lugar entre el primer préstamo que nunca recuperé y la última vez que me habían mirado con genuino afecto en lugar de necesidad calculadora. La mujer que me devolvía la mirada estaba cansada, desgastada por años de dar más de lo que tenía para dar, pero había algo más en sus ojos ahora, algo que parecía determinación, algo que susurraba la posibilidad de cambio. ¿Reconoces ese momento cuando te das cuenta de que has estado viviendo la definición de amor de otra persona en lugar de la tuya? ¿Cuándo entiendes que has tenido tanto miedo de perder a las personas que te has perdido a ti mismo en su lugar? Cuando finalmente confronté a David sobre los retiros no autorizados, su rostro se transformó de maneras que revelaron al extraño, en que se había convertido mi propio hijo. Su expresión se retorció entre ira y dolor, pero principalmente ira, la indignación justa de alguien que había sido atrapado haciendo algo inexcusable y no le gustaba ser responsabilizado por sus elecciones. «Mamá, no entiendes las presiones que tenemos», insistió, su voz elevándose a ese tono que había usado cuando era niño al mentir sobre jarrones rotos o tareas perdidas. Jennifer perdió su trabajo el mes pasado. El pago de la hipoteca está retrasado. Emma necesita brackets. La escuela de Michael es cara. No queríamos preocuparte. Se pintó a sí mismo como la víctima en una obra maestra de manipulación,
parado en mi sala de estar, rodeado de muebles que le había ayudado a comprar, vistiendo ropa que le había ayudado a costear, viviendo en una casa cuyo pago inicial había salido de mis ahorros para la jubilación. Jennifer apareció detrás de él como una sombra, su rostro una máscara de inocencia practicada y heridas cuidadosamente elaboradas. «Somos tu familia», dijo, su voz goteando con el tipo de justicia herida que hace que las víctimas se sientan culpables por ser victimizadas. «¿Cómo puedes acusarnos así? Después de todo lo que hemos hecho por ti, después de todas las veces que te hemos incluido en nuestras vidas, te invitamos a cenar, trajimos a los niños a verte». Mi hija Sara, la hermana menor de David, se mantuvo en silencio durante esta confrontación, sus ojos evitando los míos con la habilidad de alguien que había perfeccionado el arte de no involucrarse. Ahora vivía en California, tenía su propia familia, sus propios problemas, sus propias razones para mantenerse distante del caos en que se habían convertido nuestras dinámicas familiares. Los nietos parecían confundidos e incómodos, atrapados en medio de una tormenta que no entendían, sus jóvenes rostros reflejando la tensión y la ira que llenaban mi pequeña sala de estar como gas venenoso. Me sentía aplastada pero dudosa de cortar los lazos que habían definido mi identidad durante tantos años. Después de todo, la sangre corre profunda en esta ciudad, donde la familia a menudo significa supervivencia, donde los lazos comunitarios se forjan en la necesidad y se mantienen por obligación tanto como por amor. Queens es un lugar donde 3 generaciones viven bajo un mismo techo por elección, donde los niños crecen esperando cuidar de los padres que envejecen, donde la lealtad familiar no es solo un valor, sino una estrategia práctica de supervivencia. ¿Qué significaría romper esos lazos? ¿Qué significaría elegirme a mí misma sobre las personas que compartían mi ADN, mi historia, mis recuerdos más preciosos? Pero luego estaba la señora Hernández, mi vecina de al lado durante los últimos 8 años. María Elena Hernández era una viuda de voz suave cuyo marido había muerto en el accidente de construcción que también se llevó a otros 3 hombres de nuestro vecindario. A menudo me controlaba, trayéndome sopa casera cuando estaba enferma, pasando los domingos solo para charlar y compartir café, ofreciendo compañía que venía sin condiciones o agendas ocultas o solicitudes de asistencia financiera. Su amabilidad se sentía como un frágil salvavidas en un océano de manipulación y decepción, y lentamente estaba aprendiendo a aferrarme a él sin sentirme culpable, sin esperar la inevitable solicitud de dinero o favores que nunca llegaba. María entendía la pérdida de maneras que mis propios hijos nunca habían entendido. Había enterrado al amor de su vida, criado a 4 hijos como madre soltera, trabajado como costurera en el distrito de la confección de Manhattan durante 37 años, y de alguna manera mantenido un espíritu de generosidad y esperanza que me avergonzaba con su simple autenticidad. Cuando le conté sobre el dinero perdido, su reacción fue inmediata y clara. «Mija, familia o no, robar es robar. El amor no toma sin permiso. El amor pregunta. Y el amor acepta cuando la respuesta es no». Sus palabras se quedaron conmigo durante noches de insomnio y días llenos de preocupación. El amor acepta cuando la respuesta es no. ¿Cuándo le había dicho no a David o Jennifer? ¿Cuándo había establecido un límite, trazado una línea, insistido en el respeto como el precio de mi generosidad? Nunca. Ni una vez en todos los años de dar y dar y dar, hasta que no me quedaba nada para dar, excepto mi dignidad. Y ahora estaban pidiendo eso también. Recuerdo el temblor en mis dedos ese día de noviembre, cuando le dije no a mi hijo por primera vez en sus 38 años de vida. No a pedir más dinero prestado, no a sus demandas, no al préstamo de emergencia que necesitaban por razones que seguían cambiando cada vez que pedía aclaraciones. Era como saltar de un acantilado sin saber si caería o volaría, pero cuando aterricé, descubrí terreno sólido bajo mis pies por primera vez en años. «No», dije, parada en mi propia sala de estar, mirando a mi propio hijo, hablando con mi propia voz que apenas comenzaba a reconocer de nuevo. «No, no te daré más dinero. No, no firmaré como garante de otro préstamo.
No, no seré tu red de seguridad mientras tomas decisiones financieras que no incluyen planificar tus propias emergencias. La palabra se sentía extraña en mi boca, como hablar un idioma que nunca había aprendido correctamente, pero también se sentía poderosa de maneras que no había esperado. La cara de David pasó por varias transformaciones: sorpresa, incredulidad, ira, manipulación, y finalmente un tipo de cálculo que me heló hasta los huesos. «Mamá, no hablas en serio», dijo en el tono que la gente usa cuando está hablando con niños o personas muy ancianas que han perdido sus facultades mentales. «Estás molesta. No estás pensando con claridad. Podemos resolver esto. Jennifer y yo hemos estado hablando, y creemos que tal vez deberías considerar mudarte con nosotros. Te estás haciendo mayor, y este apartamento es caro, y nos preocupamos por ti viviendo sola». La sugerencia me golpeó como agua helada en la cara. Sin tasar. ¿Mudarme con ellos? ¿Renunciar a mi independencia, mi privacidad, mi autonomía? ¿Convertirme en una niñera y cajero automático que vive con ellos, disponible 24 horas al día para su conveniencia? No, dije de nuevo, y esta vez la palabra salió más fácil, más fuerte, con el peso de la absoluta certeza detrás. No me mudaré con ustedes, no les daré más dinero, y no volveré a discutir esto. Me reuní con un abogado esa semana, recomendado por María Hernández, que conocía a alguien cuyo hijo trabajaba en derecho de ancianos, y aprendí sobre el abuso financiero, sobre la protección de personas mayores contra familiares depredadores, sobre las opciones legales disponibles para recuperar fondos robados y prevenir futuros robos. La abogada Margaret Rodríguez era una mujer de la edad de mi hija, profesional y amable, pero absolutamente clara sobre la realidad de mi situación. «Señora Morrison, lo que su hijo y nuera han hecho constituye abuso financiero a ancianos», explicó en su oficina con vista a Northern Boulevard. «Tiene recursos legales. Podemos presentar cargos criminales, presentar demandas civiles para recuperar el dinero, y ciertamente podemos poner salvaguardas para prevenir futuros accesos no autorizados a sus cuentas». Me ayudó a congelar mis cuentas, cambiar todas mis contraseñas bancarias, revocar cualquier documento de poder notarial que hubiera firmado en tiempos más confiados, y establecer nuevos protocolos de seguridad que harían imposible que alguien accediera a mi dinero sin mi consentimiento explícito por escrito. Esa noche, por primera vez en años, quizás décadas, dormí durante toda la oscura noche de Nueva York sin ser perturbada por preocupaciones, ansiedad, o el miedo persistente de que no estaba haciendo lo suficiente, dando lo suficiente, sacrificándome lo suficiente para ganarme el amor de mis propios hijos. El silencio en mi apartamento ya no estaba vacío, era libertad. Libertad de la presión constante de las crisis de otras personas, libertad de la culpa de nunca tener suficiente para dar, libertad del agotador esfuerzo de tratar de comprar afecto de personas que me veían como nada más que un recurso renovable. Compré un pequeño diario en la tienda de la esquina y comencé a escribir, documentando mi historia, registrando los detalles de meses y años de manipulación y robo, pero también capturando el creciente sentido de fortaleza y autonomía que venía con cada día de independencia. Escribir se sentía como aprender a caminar de nuevo, como descubrir músculos que había olvidado que poseía, como encontrar mi voz después de décadas de silencio y acomodación y autosacrificio que casi me habían borrado por completo. ¿Alguna vez has descubierto que decir no a las personas equivocadas crea espacio para que las personas correctas entren en tu vida? ¿Alguna vez has encontrado que lo que más temías, estar solo, era en realidad lo que más necesitabas? 6 meses después de haber congelado mis cuentas bancarias y contratado a una abogada, nuestra familia se reunió para lo que se convertiría en nuestra confrontación final en el mismo apartamento estrecho donde había soportado años de explotación y manipulación emocional. El aire estaba cargado de acusaciones no expresadas y décadas de resentimiento que habían estado fermentando en el silencio entre nosotros. David estaba sentado en mi sofá con los brazos cruzados, Jennifer a su lado con los labios apretados en una delgada línea de desaprobación, ambos irradiando el tipo de ira que viene de tener una fuente confiable de ingresos repentinamente cortada sin advertencia o negociación.
Me había preparado para este momento durante meses, pero aún sentía mi corazón acelerarse mientras caminaba hacia la repisa, donde nuestras fotos familiares habían vivido durante tantos años. Tomé su foto de boda, aquella donde se veían jóvenes y esperanzados y llenos de promesas que nunca habían tenido la intención de cumplir, y la sostuve en mis manos como evidencia en un juicio donde yo era tanto la fiscal como la testigo de la defensa. Esta imagen representa un sueño que tuve sobre lo que podría ser la familia, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Un sueño donde el amor era mutuo, donde el respeto era automático, donde la confianza era honrada en lugar de explotada. Hice una pausa, mirando sus rostros, buscando alguna señal de remordimiento o comprensión o reconocimiento del dolor que habían causado. No encontré ninguno. Jennifer estaba revisando su teléfono. David estaba negando con la cabeza como si estuviera dando un discurso que había escuchado demasiadas veces antes. Rompí la fotografía por la mitad, el sonido como un pequeño trueno en la habitación silenciosa. Emma jadeó. Michael parecía confundido. Jennifer finalmente levantó la vista de su teléfono con una expresión de shock e indignación. «Mamá, ¿qué estás haciendo?», exigió David, poniéndose de pie en el sofá, como si fuera a detenerme físicamente de destruir propiedad que me pertenecía, recuerdos que me habían costado todo y no me habían dado nada a cambio. «Estoy eligiendo dignidad sobre desilusión», respondí, tomando los pedazos rotos de la fotografía y encerrándolos en una pequeña caja de joyas de madera que mi madre me había dejado. Una caja que una vez había contenido cosas preciosas y ahora contenía los restos de ilusiones preciosas. La cerradura hizo clic con una finalidad que pareció resonar a través del apartamento y a través de mi corazón. Esta caja representa el pasado, y estoy encerrando el pasado donde pertenece, lejos de mi presente, lejos de mi futuro. La voz de David vaciló por primera vez en meses, y escuché un eco del niño pequeño que solía correr hacia mí en busca de consuelo cuando las tormentas lo asustaban, cuando los matones en la escuela lo hacían llorar, cuando el mundo parecía demasiado grande y aterrador para sus pequeños hombros. «Mamá, por favor no hagas esto. Te necesitamos. Sé que hemos cometido errores, pero somos familia. La familia perdona. La familia se ayuda mutuamente. Siempre me enseñaste eso». Lo miré a los ojos, a este hombre que una vez había sido mi precioso bebé, mi niño pequeño, mi hijo, mi esperanza para el futuro. «Tienes razón», dije firmemente. «La familia perdona, la familia se ayuda mutuamente, pero eso significa todos los miembros de la familia, no solo un miembro dando hasta que no le quede nada mientras los otros toman hasta que no quede nada que tomar». Hice una pausa, sacando fuerzas de los meses de terapia y reflexión y doloroso crecimiento que me habían llevado a este momento. Ya no compraré amor. Ya no financiaré mi propia explotación. Respétenme o piérdanme. El silencio de shock que recorrió la habitación era casi visible, como olas de calor elevándose del pavimento de verano. Por primera vez en sus vidas adultas, alguien había establecido límites con consecuencias. Alguien se había negado a ser manipulado por culpa y obligación. Alguien había elegido la autopreservación sobre la autodestrucción. Jennifer encontró su voz primero, su tono agudo con indignación y rabia apenas controlada. «¿Después de todo lo que hemos hecho por ti? ¿Después de todas las veces que te incluimos en nuestras vidas? ¿Así es como nos pagas? ¿Cortándonos? ¿Negándote a ayudar a tus propios nietos? ¿Eligiendo el dinero sobre la familia?» Sus palabras estaban diseñadas para herir, para reinstalar la culpa y la vergüenza que me habían controlado durante tantos años, pero rebotaron en mí como gotas de lluvia en un coche bien encerado. «¿Qué han hecho por mí?», pregunté en voz baja. «Por favor, díganme qué han hecho por mí que no involucrara gastar mi dinero, usar mis recursos o tomar mi tiempo sin ofrecer nada a cambio. Díganme sobre una conversación que hayamos tenido en los últimos 5 años que no terminara con una solicitud de asistencia financiera. Díganme sobre una visita que no estuviera motivada por necesidad, más que por genuino afecto». El silencio que siguió a mis preguntas fue ensordecedor porque todos sabíamos las respuestas. No había habido visitas solo para visitar. No había llamadas solo para charlar.
No había invitaciones que no vinieran con expectativas. No había relación que no fuera transaccional en su esencia. Pero la vida tiene una forma de entregar pruebas finales cuando piensas que ya has pasado los exámenes más difíciles, y la mía llegó 3 semanas después de esa confrontación, cuando pensé que finalmente había logrado cierta medida de paz y resolución. Estaba revisando mi correo electrónico un tranquilo domingo por la mañana, cuando descubrí una página de GoFundMe que Jennifer había creado, completa con mi fotografía y una historia que me pintaba como una vieja mujer cruel y vengativa que había abandonado a su familia en apuros en su momento de mayor necesidad. La página se titulaba Ayuda a una familia joven a recuperarse del abuso de ancianos, y la descripción era una obra maestra de manipulación y mentiras descaradas. Según la versión de Jennifer de nuestra historia, yo era una mujer amarga y mentalmente inestable que se había vuelto contra sus propios hijos, sin ninguna razón que nadie pudiera entender. Afirmaba que les había robado dinero que me habían dado para invertir en su nombre, y que ahora estaba manteniendo su futuro financiero como rehén debido a algún agravio imaginario o colapso psicológico relacionado con mi edad avanzada. La publicación había sido compartida docenas de veces en las redes sociales, generando cientos de dólares en donaciones de amigos, vecinos y extraños que creían que estaban ayudando a víctimas de abuso financiero de ancianos a recuperarse de las acciones de una abuela trastornada. Comentarios de personas que conocía, personas de nuestro vecindario, personas del trabajo de David y círculos sociales de Jennifer expresaban indignación en su nombre y simpatía por su terrible situación. Las mentiras picaron como un enjambre de avispas, cada afirmación falsa perforando mi sentido de justicia e imparcialidad. Pero mientras estaba sentada en mi cocina, leyendo los comentarios y estudiando la narrativa cuidadosamente elaborada que me pintaba como la villana en mi propia historia de victimización, me di cuenta de que algo profundo me había sucedido durante estos meses de independencia y autodefensa. No estaba destruida por sus mentiras. No estaba tentada a responder con mi propia versión de la verdad. No me sentí impulsada a defenderme contra acusaciones que estaban tan lejos de la realidad que solo personas que nunca me habían conocido podían creerlas. En cambio, sonreí silenciosamente a mi reflejo en la pantalla de mi portátil, sintiendo algo que no había experimentado en décadas, certeza completa e inquebrantable sobre quién era yo y qué merecía. Esta calma silenciosa fue mi victoria, prueba de que su opinión sobre mí ya no tenía el poder de definir mi opinión sobre mí misma. Había encontrado algo más valioso que su aprobación o su presencia en mi vida. Había encontrado mi propio respeto por la persona en que me había convertido a través de sobrevivir a su tratamiento de la persona que había sido. Cerré el portátil sin responder a las falsas acusaciones, sin tratar de corregir el registro en línea, sin participar en una batalla por la opinión pública que ya había ganado en el único escenario que realmente importaba, mi propio corazón y mente. Que cuenten las historias que necesiten para dormir por la noche. Yo sabía la verdad, y la verdad me había liberado de maneras que nunca entenderían, porque nunca habían estado encarcelados por su propia bondad, su propia generosidad, su propia desesperada necesidad de ser amados por personas que eran incapaces de amar a cualquier persona que no fueran ellos mismos. La transformación que siguió a mi decisión de dejar de involucrarme con su drama fue gradual pero profunda, como ver un jardín recuperarse de una larga sequía cuando finalmente recibe el agua que necesita para florecer nuevamente. Finalmente reservé un viaje a las montañas Adirondack, en el norte del estado de Nueva York, un lugar que siempre había soñado con visitar pero nunca me había atrevido porque siempre había alguien más que necesitaba el dinero que podría haber gastado en mis propios sueños y deseos. El viaje en tren hacia el norte desde Penn Station me llevó a través de paisajes que solo había visto en fotografías, colinas onduladas, cubiertas de bosques que parecían extenderse por siempre, pequeños pueblos con campanarios blancos y calles principales que parecían postales de una época más simple, lagos que reflejaban el cielo como espejos pulidos por el viento y el tiempo. El aire fresco de la montaña llenó mis pulmones cuando bajé del tren en Lake Placid,
cada respiración desprendiendo años de contaminación de la ciudad y toxicidad familiar y martirio autoimpuesto. Me quedé en un pequeño bed and breakfast administrado por una pareja en sus 60 que se había jubilado anticipadamente de carreras en Manhattan y decidió pasar sus años restantes ayudando a otras personas a encontrar paz y restauración en las montañas que habían aprendido a amar. Mi habitación daba a un lago tan claro que podía ver peces nadando en sus profundidades, tan silencioso que podía oír mi propio latido del corazón por primera vez en años, sin el constante ruido de fondo de las crisis y demandas de otras personas. Caminaba todos los días, a veces durante horas, siguiendo senderos que llevaban a través de bosques donde los únicos sonidos eran el canto de los pájaros y el viento a través de las hojas, y mis propios pasos en caminos desgastados por generaciones de personas en busca de soledad y belleza natural. Cada paso se sentía como alejarme de la persona que había sido, cansada, agotada, dada por sentada, y hacia la persona en la que me estaba convirtiendo, fuerte, autónoma, digna de respeto y amabilidad. En mi tercer día en las montañas, llegué a una cumbre que ofrecía una vista de toda la región del lago extendida abajo, como una pintura creada por alguien que entendía que la belleza no requiere aprobación o validación humana para existir. Me senté en una roca calentada por el sol de otoño y lloré, no de tristeza o pérdida o arrepentimiento, sino de alivio tan profundo que se sintió como nacer de nuevo a los 72 años. Cuando regresé a Queens una semana después, me sentía diferente de maneras que eran inmediatamente evidentes para cualquiera que mirara de cerca. Caminaba más derecha, hablaba más claramente, hacía contacto visual sin estremecerme o disculparme por ocupar espacio en el mundo. Había recordado lo que se sentía existir para mi propio beneficio en lugar de para la conveniencia de personas que nunca habían apreciado el regalo de mi presencia en sus vidas. Me uní a una clase de pintura en el centro comunitario de Queens, algo que había querido hacer desde mi jubilación, pero nunca había perseguido, porque David y Jennifer siempre tenían emergencias que requerían mi atención y mi dinero. La instructora era una mujer de 80 años llamada Rose, que había estado pintando durante 60 años, y todavía se acercaba a cada lienzo, con la emoción de alguien que descubre el arte por primera vez. El arte se trata de ver lo que realmente hay en lugar de lo que crees que debería estar allí, le dijo a nuestra clase durante mi primera sesión. Estaba tratando de pintar un tazón de frutas, manzanas y naranjas y uvas dispuestas sobre un simple paño blanco, pero seguía tratando de hacer las manzanas más rojas de lo que realmente eran, las naranjas más perfectamente redondas de lo que la naturaleza las había creado. Mira de nuevo, dijo Rose suavemente, parada junto a mi caballete. No pintes lo que crees que una manzana debería parecer. Pinta la manzana que está realmente frente a ti, con sus imperfecciones y su carácter único y su belleza individual. La lección se sintió como una metáfora de todo lo que estaba aprendiendo sobre la vida y la familia y el amor. Deja de intentar crear las relaciones que crees que deberías tener y comienza a apreciar las relaciones que son realmente posibles con personas reales en el mundo real. La pintura me ayudó a ver color y luz y esperanza nuevamente de maneras que había olvidado que eran posibles. Cuando mezclé amarillo y azul para crear verde, cuando mezclé rojo y blanco para encontrar el tono perfecto de rosa para flores de manzana que pinté de memoria, cuando descubrí que el púrpura podía ser cálido o frío, dependiendo de si agregaba más rojo o más azul, también estaba descubriendo que mi vida podía tener matices y tonos y dimensiones que nunca había explorado mientras estaba enfocada enteramente en las necesidades y deseos de otras personas. Con la amistad de María Hernández floreciendo en algo genuino e incondicional, la primera relación auténtica que había experimentado en años, comencé a entender cómo se veía el afecto cuando no estaba vinculado a la obligación, culpa, miedo o transacción financiera. María y yo nos reuníamos para tomar café cada martes por la mañana, en una panadería dominicana en Roosevelt Avenue, donde compartíamos pasteles y conversación que iba desde chismorreo del vecindario hasta filosofía, desde recuerdos de nuestras yo más jóvenes hasta esperanzas para cualquier tiempo que nos quedara. María nunca me pedía dinero.
Nunca necesitaba favores que requirieran que sacrificara mi propia comodidad o conveniencia. Nunca me hacía sentir culpable por decir no a las peticiones, porque nunca hacía peticiones que me pusieran en la posición de tener que elegir entre sus necesidades y mis propios límites. En cambio, me traía sopa cuando tenía resfriado, llamaba para ver cómo estaba durante las tormentas de nieve, me invitaba a acompañarla a los partidos de béisbol de su nieto y compartía el tipo de compañía fácil que me hacía recordar por qué la conexión humana podía ser una fuente de alegría en lugar de estrés. La amistad no debería ser agotadora, me dijo una mañana mientras veíamos a las palomas luchar por las migas cerca de la parada del autobús fuera de la panadería. Si estás cansada después de pasar tiempo con alguien, esa persona está tomando más energía de la que está dando. Sus palabras eran simples pero profundas, una vara de medir que podía usar para evaluar todas las relaciones en mi vida, pasadas, presentes y futuras. Mi apartamento, que una vez se sintió abarrotado con recuerdos que causaban dolor en lugar de comodidad, lentamente se transformó en un santuario que reflejaba mi emergente sentido del yo en lugar de mi historia de autosacrificio. Guardé fotografías que me hacían sentir triste o culpable o enojada, reemplazándolas con fotos de mi viaje a la montaña, pinturas que creé en la clase de arte, tarjetas de María y un espejo posicionado para captar la luz de la mañana que fluía a través de mi ventana de la cocina. El espejo fue quizás la adición más importante a mi nueva vida. Cada mañana miraba mi reflejo y hablaba palabras de aliento y afirmación a la mujer que me devolvía la mirada. «Eres digna de respeto», decía. «Mereces amabilidad. Tienes derecho a decir no. Tus necesidades importan tanto como las necesidades de cualquier otra persona». La práctica se sentía tonta al principio, pero gradualmente se volvió tan natural y necesaria como cepillarme los dientes o hacer café. Mantenimiento esencial para un sentido de autoestima que había sido descuidado durante décadas. Dejé de usar la ropa apagada y práctica que había elegido durante mis años de pobreza autoimpuesta y autonegación. Un sábado por la mañana, fui de compras para mí misma por primera vez en años, eligiendo colores que me hacían sentir viva en lugar de invisible. Compré una bufanda roja brillante, el color del coraje, como la llamaba María, y la usé en mis paseos matutinos, sintiéndome como una bandera de independencia fluyendo detrás de mí, mientras me movía por el vecindario con nuevo propósito y orgullo. La bufanda roja se convirtió en un símbolo de mi transformación, un recordatorio visible de que había elegido la vitalidad sobre la invisibilidad, el amor propio sobre el autosacrificio, las relaciones auténticas sobre las manipuladoras. Cuando captaba vislumbres de mí misma en los escaparates de las tiendas o superficies reflectantes, veía a una mujer que parecía familiar pero diferente. Mayor, sí, pero también de alguna manera más joven, como si reclamar mi autonomía hubiera revertido parte del envejecimiento que viene del estrés y la explotación y la decepción crónica. Meses después, cuando la primavera llegó a Queens con su promesa de nuevo crecimiento y comienzos frescos, me encontré reflexionando sobre el viaje que me había llevado desde la victimización al empoderamiento, desde la explotación a la independencia, desde la desesperación a algo que se sentía notablemente como contentamiento. Los atardeceres fuera de mi ventana me recordaban que los finales llevan la promesa de nuevos comienzos, que a veces lo que parece una pérdida es en realidad liberación disfrazada. Había perdido la ilusión de lealtad familiar, pero había ganado amistad auténtica. Había perdido el acceso a nietos a quienes se les había enseñado a verme como un cajero automático en lugar de una abuela, pero había ganado incontables horas para perseguir intereses y relaciones que alimentaban mi alma en lugar de agotarla. Había perdido la fantasía de amor incondicional de personas que eran incapaces de amar a alguien incondicionalmente, pero había encontrado algo más valioso: respeto incondicional por mí misma. La mujer que ahora veía en mi espejo era alguien que reconocía de décadas atrás, antes del matrimonio con un hombre que murió demasiado joven, antes de que la maternidad soltera consumiera mi identidad, antes de que ser abuela se volviera sinónimo de obligación financiera, antes de que olvidara que mi valor no estaba determinado por mi utilidad para otras personas.
Era una mujer que había trabajado duro y amado profundamente, y merecía mejor de lo que había estado recibiendo de las personas que deberían haberla atesorado más. Una noche de finales de abril, mientras estaba sentada en mi silla favorita, leyendo una novela que había elegido puramente para mi propio disfrute, un lujo que raramente me había permitido durante los años cuando cada momento libre estaba ocupado resolviendo los problemas de otras personas, escuché un golpe en mi puerta. Mi primer pensamiento fue que podría ser David o Jennifer, finalmente listos para disculparse, para reconocer el daño que habían causado, para trabajar hacia algún tipo de reconciliación auténtica, basada en el respeto mutuo más que en la dependencia financiera. Pero cuando abrí la puerta, encontré a Emma, mi nieta de 15 años, parada en el pasillo con lágrimas en los ojos y una mochila colgada sobre su hombro. «Abuela», dijo suavemente, «¿puedo hablar contigo? Creo que ahora entiendo lo que realmente pasó entre tú y mis padres. Y quería decir que lo siento». La conversación que siguió duró 3 horas y cubrió territorio que a veces era doloroso, a veces curativo, siempre honesto de maneras que las conversaciones familiares raramente logran. Emma había alcanzado una edad donde podía ver a través de las manipulaciones de sus padres y reconocer la diferencia entre amor genuino y relaciones transaccionales. Había comenzado a prestar atención a cómo hablaban sobre mí cuando pensaban que no estaba escuchando, cómo planeaban sus estrategias financieras alrededor de mi previsible generosidad, cómo me habían entrenado a ella y a su hermano para verme como una fuente de financiación en lugar de un ser humano que merece respeto y afecto. «Recuerdo cuando me llevabas al parque todos los sábados», me dijo, acurrucada en mi sofá con una taza de chocolate caliente que había hecho desde cero, de la manera que solía hacerlo para David cuando tenía su edad. «Nunca me pedías que hiciera nada por ti. Nunca me hacías sentir que te debía algo por pasar tiempo conmigo. Solo querías estar conmigo porque me amabas». No entendía cuán raro era eso hasta que me hice mayor y comencé a prestar atención a cómo otras personas interactúan entre sí. Hablamos sobre límites y respeto, sobre la diferencia entre ayudar a las personas y permitirles, sobre cómo el amor real a veces requiere decir no a peticiones que dañarían a la persona que las hace tanto como a la persona a la que se le pide cumplirlas. Emma era lo suficientemente inteligente para entender que mi decisión de dejar de apoyar financieramente a sus padres fue en realidad un acto de amor, un intento de forzarlos a desarrollar independencia y responsabilidad y habilidades para resolver problemas que nunca adquirirían mientras pudieran confiar en mis recursos para resolver sus problemas. «¿Eres más feliz ahora?», preguntó mientras se preparaba para irse esa noche, su pregunta llevando curiosidad genuina en lugar de juicio o manipulación. Consideré su pregunta cuidadosamente, mirando alrededor de mi pacífico apartamento, pensando en mi clase de pintura y mi amistad con María y mi aventura en la montaña, y mis paseos matutinos que ahora se sentían como celebraciones en lugar de escapatorias. «Sí», dije simplemente, «soy más feliz ahora. También estoy más sola a veces, pero es una soledad limpia, si eso tiene sentido. Es la soledad de estar por mí misma, no la soledad de estar con personas que realmente no me ven o valoran por quien soy». Emma asintió con la sabiduría de alguien que había aprendido temprano que estar sola es diferente de sentirse sola, que algunas relaciones crean más aislamiento del que la soledad jamás podría. «Quiero visitarte a veces», dijo. «No porque mis padres me lo dijeron, no porque necesite dinero o ayuda con algo, solo porque quiero pasar tiempo contigo. ¿Estaría bien eso?». La pregunta trajo lágrimas a mis ojos porque representaba todo lo que había esperado, pero nunca me atreví a esperar. Una relación basada en la elección en lugar de la obligación, en el afecto en lugar de la transacción, en la conexión genuina en lugar de la lealtad familiar fabricada. «Eso sería más que bien», le dije. «Sería maravilloso». Mientras escribo este capítulo final de mi historia, Emma me ha visitado 6 veces en los últimos 3 meses. Pintamos juntas a veces, cocinamos juntas a veces, caminamos por el vecindario compartiendo observaciones sobre la vida y los sueños,
y el complicado negocio de descubrir cómo ser auténticas en un mundo que a menudo recompensa la pretensión y la manipulación. Su presencia en mi vida se siente como un regalo que no sabía que merecía, prueba de que algunas relaciones pueden sobrevivir a la destrucción de otras, que el amor expresado honestamente crea espacio para que más amor crezca. David y Jennifer han continuado su patrón de crisis y drama, pero sus emergencias ya no se convierten en mis emergencias. Su mala planificación ya no requiere mis recursos para resolverse. Me entero de sus luchas a través de Emma, quien los visita regularmente pero ya no se permite ser manipulada para llevar mensajes o solicitudes de asistencia financiera. Han sido forzados a desarrollar las habilidades que los adultos necesitan para manejar sus propias vidas. Y aunque el proceso ha sido difícil para ellos, también ha sido liberador para mí. No sé si alguna vez nos reconciliaremos de manera significativa. Espero que sí, pero ya no organizo mi vida alrededor de esa esperanza, ni sacrifico mi bienestar para hacer que la reconciliación sea más probable. He aprendido que las personas que realmente te aman encontrarán maneras de respetar tus límites, mientras que las personas que solo valoran lo que proporcionas desaparecerán cuando dejes de proporcionarlo. El proceso de clasificación es a veces doloroso, pero también es clarificador de maneras que hacen posibles las relaciones auténticas por primera vez. María y yo hemos planeado un viaje para visitar a su hija en Puerto Rico el próximo invierno, mi primer viaje internacional en más de 20 años. La perspectiva me llena de emoción en lugar de ansiedad, porque sé que estaré viajando con alguien que valora mi compañía por sí misma, en lugar de por lo que podría contribuir para hacer sus vacaciones más asequibles o convenientes. Estamos aprendiendo a ser amigas en el sentido más profundo de la palabra, personas que eligen la compañía de la otra, que apoyan los sueños de la otra, que ofrecen consuelo sin llevar la cuenta de quién debe qué a quién. Mi pintura ha progresado al punto en que Rose, mi instructora, ha sugerido que considere vender algunas de mis obras en ferias de arte locales. La idea se siente emocionante y aterradora porque significaría poner mi creatividad en el mundo para juicio y evaluación, riesgos que no he tomado desde que era joven, y todavía creía que mis sueños importaban tanto como los de todos los demás. Pero lo estoy pensando seriamente, porque he aprendido que los riesgos de permanecer segura e invisible son en última instancia mayores que los riesgos de ser vista y posiblemente rechazada. El daño financiero que David y Jennifer causaron tomará años para recuperarse completamente, pero mi abogada ha tenido éxito en recuperar aproximadamente la mitad de lo que robaron, y las protecciones legales que pusimos en su lugar han evitado cualquier acceso no autorizado adicional a mis cuentas. Más importante aún, he aprendido a vivir con menos dinero, pero con más felicidad, a encontrar riqueza en experiencias en lugar de posesiones, a medir la riqueza en términos de autonomía y relaciones auténticas, en lugar de saldos bancarios y obligaciones familiares. Cada mañana ahora, me despierto con un sentido de posibilidad que estuvo ausente de mi vida durante años. Hago café porque disfruto del ritual, no porque espero que alguien llame y lo comparta conmigo. Planifico mis días alrededor de actividades que me traen alegría o satisfacción o crecimiento, no alrededor de las crisis de otras personas o demandas o expectativas. Me voy a la cama por la noche sintiéndome cansada por mis propias elecciones en lugar de agotada por el drama de otras personas. La mujer en mi espejo ha continuado evolucionando, convirtiéndose en alguien a quien no solo reconozco, sino que realmente me gusta y respeto. Su cabello todavía es plateado. Su rostro todavía muestra líneas con evidencia de 7 décadas de vida. Pero sus ojos son más claros ahora, más confiados, menos apologéticos por ocupar espacio en el mundo. Usa colores que la hacen sentir viva. Habla palabras que reflejan sus pensamientos en lugar de lo que cree que otras personas quieren oír. Toma decisiones basadas en sus propios valores, en lugar de las expectativas de otras personas. Esta transformación no sucedió de la noche a la mañana, y no siempre fue fácil o cómoda. Hubo momentos en los que me pregunté si estaba siendo demasiado severa, demasiado egoísta, demasiado implacable. Hubo noches en que el silencio en mi apartamento se sentía abrumador en lugar de pacífico, cuando me preguntaba si el aislamiento era realmente preferible a la explotación.
Hubo momentos en que extrañaba el caos de los problemas de otras personas, porque resolverlos había dado a mi vida un sentido de propósito y significado, incluso si ese propósito era en última instancia destructivo para mi propio bienestar. Pero gradualmente, aprendí a llenar el espacio que el drama de otras personas había ocupado con actividades y relaciones que alimentaban mi alma en lugar de agotarla. Aprendí que decir no a las peticiones incorrectas crea espacio para decir sí a las oportunidades correctas. Aprendí que el respeto por uno mismo no es egoísta, sino esencial, que los límites no son muros, sino filtros que permiten que el amor fluya mientras bloquean la manipulación y la explotación. Lo más importante, aprendí que nunca es demasiado tarde para elegirse a uno mismo. Nunca es demasiado tarde para exigir respeto. Nunca es demasiado tarde para alejarse de personas que constantemente te tratan mal, sin importar cuánto ADN compartas con ellas o cuánta historia hayas acumulado juntos. La edad trae sabiduría, pero también trae la urgencia de tiempo limitado. El reconocimiento de que cada día gastado aceptando faltas de respeto es un día no gastado experimentando la alegría y la paz que vienen con relaciones auténticas y autoaceptación. Las estaciones han girado 2 veces desde esa devastadora mañana, cuando descubrí mi cuenta bancaria vacía, y me di cuenta de que las personas que más amaba habían estado robándome sistemáticamente mientras yo me preocupaba por tener suficiente dinero para comprarles regalos de Navidad. 2 ciclos completos de despertar primaveral y abundancia veraniega y abandono otoñal y descanso invernal. Cada estación enseñándome diferentes lecciones sobre renovación y crecimiento, y la necesidad de períodos de latencia que nos preparan para nueva vida. Durante mi segundo verano de independencia, me uní a un jardín comunitario que había abierto en un lote vacío a 3 cuadras de mi apartamento. La coordinadora era una mujer dominicana llamada Carmen, que había convencido a la ciudad de arrendar el espacio a residentes locales que querían cultivar verduras y flores en el corazón de Queens. El proceso de solicitud requería una pequeña tarifa y un compromiso de cuidar mi parcela asignada regularmente, responsabilidades que se habrían sentido abrumadoras durante mis años de gestión de crisis familiares, pero ahora se sentían como privilegios que estaba ansiosa por abrazar. Mi parcela era un trozo de tierra de 8 por 10 pies que había sido descuidado durante años, pero todavía contenía el potencial para el crecimiento bajo las condiciones adecuadas. Carmen me enseñó cómo probar el pH del suelo, cómo agregar compost para mejorar su textura y nutrientes, cómo planificar para la siembra sucesiva que proporcionaría verduras frescas desde principios de primavera hasta finales de otoño. El trabajo físico de cavar y deshiervar y regar era duro para mis articulaciones envejecidas, pero la satisfacción mental de nutrir algo desde la semilla hasta la cosecha era más gratificante que cualquier cosa que hubiera experimentado en décadas. Cultivé tomates que estallaban con sabor de maneras que hacían que los tomates de supermercado parecieran pálidas imitaciones. Cultivé hierbas, albahaca y orégano y cilantro, que perfumaban mi pequeña cocina y me recordaban que era capaz de crear abundancia en lugar de solo manejar la escasez. Cultivé frijoles que trepaban por estacas de madera que María me ayudó a instalar, produciendo suficientes verduras para compartir con los vecinos y aún tener mucho para mí misma. El acto de cosechar alimentos que había cultivado con mis propias manos se sentía como reclamar alguna parte esencial de mí misma que había estado enterrada bajo años de estrés financiero y obligación familiar. El jardín se convirtió en un lugar donde conocía a personas que compartían mis intereses en la nutrición y el crecimiento, pero que no me veían como un recurso a ser explotado. La señora Chen de la siguiente parcela me enseñó cómo cultivar bok choy y me mostró fotografías de jardines similares que había cuidado en Taiwán antes de emigrar a Nueva York hace 30 años. Roberto, un trabajador de la construcción que jardinaba temprano en las mañanas antes de sus turnos, me ayudó a construir lechos elevados que eran más fáciles para mi espalda y compartía verduras de su parcela cuando mis propios cultivos estaban luchando. Estas relaciones se construyeron en torno a la actividad compartida y el interés mutuo en lugar de la necesidad y la obligación. Nos ayudábamos mutuamente porque queríamos,
no porque éramos culpabilizados o manipulados para hacerlo. Compartíamos recursos porque teníamos abundancia para compartir, no porque alguien estaba exigiendo que resolviéramos su crisis a expensas de nuestro propio bienestar. La diferencia entre estas amistades de jardín y mis relaciones familiares anteriores era tan marcada que a veces me quitaba el aliento con su simple autenticidad. El jardín comunitario también me presentó a las estaciones y ciclos de maneras que mi vida en apartamento me había aislado durante décadas. Aprendí a prestar atención a la duración del día y los cambios de temperatura, a notar qué plantas prosperaban en el clima fresco de primavera y cuáles necesitaban el calor del verano para florecer. Aprendí que algunos cultivos, como la lechuga y la espinaca, en realidad preferían los días más cortos de otoño y se dispararían si se plantaban durante los largos y calurosos días de julio. El jardín me enseñó paciencia con el tiempo natural y aceptación de ciclos más allá de mi control, lecciones que se transfirieron a mi vida personal de maneras inesperadas. Cuando mis plantas de tomate fueron devastadas por el tizón tardío durante un agosto particularmente húmedo, no lo vi como un fracaso personal o evidencia de que no era digna de éxito. En cambio, composté las plantas enfermas, mejoré el suelo con materia orgánica y planeé para una mejor circulación de aire el año siguiente. Esta aceptación de contratiempos como oportunidades de aprendizaje en lugar de juicio personal se sintió revolucionaria para alguien que había pasado décadas culpándose a sí misma por las malas elecciones de otras personas y la volatilidad emocional. El jardín también me dio una razón para interactuar con Emma de nuevas maneras cuando comenzó a visitar regularmente. Estaba fascinada por el proceso de cultivar alimentos a partir de semillas, por la comunidad invisible de bacterias y lombrices que hacían posible un suelo saludable, por la forma en que las plantas se comunicaban a través de sistemas de raíces y señales químicas. Pasábamos horas juntas deshierbando y regando y cosechando, hablando de todo y nada, mientras nuestras manos se mantenían ocupadas con trabajo con propósito. «Abuela, ¿por qué no hiciste esto cuando era pequeña?», preguntó una tarde mientras recogíamos tomates cherry que habían sido calentados por el sol de finales de verano. Su pregunta no era acusatoria, sino genuinamente curiosa, el tipo de indagación que viene de alguien tratando de entender cómo se desarrolla la vida a lo largo de décadas de elecciones y limitaciones. Consideré su pregunta mientras llenaba mi canasta de cosecha, pensando en todas las razones por las que nunca había perseguido actividades que me interesaban durante los años en que mi tiempo y dinero y atención estaban completamente consumidos por las necesidades inmediatas de otras personas. Siempre pensé que no tenía tiempo para cosas como esta, dije finalmente. Siempre había alguna crisis que resolver, alguna emergencia que parecía más urgente que plantar semillas y esperar a que crecieran. Olvidé que algunas cosas no se pueden apresurar, que alguna satisfacción viene de procesos que toman meses o estaciones para desarrollarse. Emma asintió pensativamente, su cerebro adolescente procesando la relación entre mi autosacrificio pasado y mi autocuidado actual. ¿Estás enojada porque esperaste tanto tiempo?, preguntó. La pregunta me hizo pausar en mi cosecha, tomate cherry a medio camino de la canasta, mientras buscaba una respuesta honesta que reconociera el arrepentimiento sin morar en la amargura. A veces lo estoy, admití, pero mayormente estoy agradecida de haberlo descubierto en absoluto. Algunas personas nunca aprenden que tienen derecho a perseguir sus propios intereses. Tengo suerte de haberlo descubierto mientras todavía tengo tiempo para disfrutarlo. Esa conversación se quedó conmigo a través de la temporada de cosecha de otoño, cuando el jardín explotó con abundancia de fin de temporada. Calabazas de invierno, y coles de Bruselas, y col rizada que se endulzaba después de la primera helada. Conservé tomates e hice encurtidos y congelé frijoles, actividades que me conectaban con generaciones de mujeres que habían alimentado a sus familias con su propio trabajo y planificación. Pero a diferencia de esas mujeres, estaba conservando comida para mi propia mesa, tomando decisiones basadas en mis propias preferencias, creando abundancia que me pertenecía enteramente a mí. El cambio de servir a otros a servirme a mí misma se sentía profundo de maneras que luchaba por articular incluso en mi diario. Durante décadas, cada comida que cocinaba, cada decisión que tomaba,
Cada recurso que asignaba había sido filtrado a través de las necesidades y preferencias de otras personas. Ahora, por primera vez desde mi infancia, podía elegir qué cultivar, qué cocinar, qué comer basándome enteramente en mis propios deseos. La libertad se sentía embriagadora y a veces abrumadora, como aprender a usar músculos que habían estado restringidos durante tanto tiempo que había olvidado que existían. A medida que el otoño transformaba el jardín de abundancia verde a latencia marrón, me encontré reflexionando sobre los paralelos entre los ciclos de las plantas y las relaciones humanas. Algunas conexiones, como las verduras anuales, producen intensamente durante una temporada y luego mueren, dejando solo semillas para el crecimiento potencial futuro. Otras, como las flores perennes, hunden raíces profundas y regresan año tras año, volviéndose más fuertes y más establecidas con el tiempo. Las relaciones que me habían drenado eran como malas hierbas invasoras, de crecimiento rápido, consumidoras de recursos, sofocando el crecimiento más lento y sostenible de la conexión genuina. Mi amistad con María tenía las cualidades de una perenne, arraigada profundamente, estable, confiable, volviéndose más valiosa con cada temporada que pasaba. Las visitas de Emma se sentían como plántulas voluntarias, sorprendentes y deliciosas, creciendo en lugares inesperados pero claramente pertenecientes al mismo jardín. Las relaciones del jardín comunitario eran como plantaciones de sucesión, ofreciendo diferentes dones en diferentes momentos, pero todas contribuyendo a un sentido general de abundancia y actividad con propósito. El invierno en el jardín era un tiempo de descanso y planificación, cuando el suelo yacía en barbecho pero no vacío, cuando los microorganismos continuaban su trabajo invisible de descomposición y regeneración. Usé esos meses para estudiar catálogos de semillas, para planificar las plantaciones del próximo año, para expandir mi conocimiento de plantas compañeras y control orgánico de plagas. La temporada latente no era tiempo desperdiciado, sino preparación esencial para el crecimiento futuro. Otra lección que parecía aplicarse a mi vida personal, de maneras que todavía estaba descubriendo. Durante esos tranquilos meses de invierno, mientras el jardín descansaba bajo la nieve y mis paseos matutinos me llevaban más allá de parcelas latentes que parecían estériles pero contenían potencial invisible, me encontré pensando más en Michael, mi nieto más joven, que había estado casi en silencio durante las confrontaciones familiares que terminaron mi apoyo financiero. A diferencia de Emma, que había encontrado el coraje para acercarse y reconstruir nuestra relación en nuevos términos, Michael parecía atrapado entre la narrativa de sus padres y su propia comprensión intuitiva de lo correcto y lo incorrecto. Tenía solo 12 años durante esos difíciles meses, todavía lo suficientemente joven como para depender completamente de David y Jennifer para su comprensión de las dinámicas familiares, todavía lo suficientemente confiado como para creer su versión de los eventos sin cuestionar sus motivos o métodos. Me preguntaba a veces si extrañaba nuestra cercanía anterior, si recordaba los cuentos para dormir que solía leerle, los panqueques de sábado por la mañana que hacíamos juntos, la forma en que solía correr hacia mí en busca de consuelo cuando sus padres estaban peleando o estresados. Pero también entendía que preservar mi propio bienestar significaba aceptar que no toda relación podía ser rescatada, que algunas conexiones podrían necesitar permanecer latentes durante años, antes de que las condiciones fueran adecuadas para un nuevo crecimiento. Michael todavía vivía en un hogar donde hablar positivamente sobre mí probablemente era visto como traición, donde mantener la lealtad a sus padres requería rechazar a la abuela que una vez había sido una de sus personas favoritas en el mundo. La pérdida de esa relación fue uno de los aspectos más dolorosos de elegirme a mí misma sobre la armonía familiar, pero había aprendido a través de meses de terapia y reflexión que proteger a Michael de la manipulación de sus padres podría requerir desconexión temporal. A veces el amor significa dar un paso atrás para evitar ser usado como un arma en las batallas de otras personas, incluso cuando dar un paso atrás se siente como abandono para un niño que no entiende las complejidades adultas que crearon la situación.
La doctora Patricia Williams, la terapeuta con la que había comenzado a ver durante los meses más difíciles de conflicto familiar, me ayudó a entender que mis sentimientos de culpa sobre Michael eran normales, pero no necesariamente racionales. «Usted no creó esta situación», me recordó durante una de nuestras sesiones semanales. No eligió hacer que las relaciones familiares estuvieran condicionadas al apoyo financiero. Se vio obligada a elegir entre permitir un comportamiento destructivo y protegerse de mayor explotación. El hecho de que esa elección tuviera consecuencias para partes inocentes no la hace una elección incorrecta. La doctora Williams había trabajado con muchos clientes ancianos que luchaban con el abuso financiero familiar, y me ayudó a entender que mi experiencia era desafortunadamente común, que muchas personas mayores se encontraban atrapadas entre su deseo de ayudar a sus hijos adultos y su necesidad de preservar su propia seguridad financiera y bienestar emocional. Me enseñó técnicas para manejar la culpa y la ansiedad. Me ayudó a desarrollar lenguaje para expresar mis límites clara y consistentemente, y apoyó mi decisión de priorizar mi propia curación sobre la reconciliación familiar. La reconciliación solo puede ocurrir cuando todas las partes están dispuestas a reconocer el daño y comprometerse con un comportamiento diferente, explicó cuando expresé la esperanza de que David y Jennifer eventualmente se disculparan e intentaran reconstruir nuestra relación en términos más saludables. Su disposición a perdonar no significa nada si las otras partes no están dispuestas a cambiar los comportamientos que crearon el problema en primer lugar. La reconciliación prematura a menudo solo crea oportunidades para daño repetido. Sus palabras me ayudaron a entender por qué me sentía tan en paz con mi decisión de mantener distancia de David y Jennifer, incluso cuando amigos mutuos y vecinos sugerían que estaba siendo demasiado severa, que la familia debería perdonar y olvidar, que guardar rencores no era bueno para nadie involucrado. No estaba guardando rencores. Me estaba protegiendo de personas que habían demostrado repetidamente que valoraban mis recursos más que mi bienestar, y que no habían mostrado remordimiento por el daño que su comportamiento había causado. La terapia también me ayudó a procesar las emociones complejas alrededor de mi relación con mi difunto esposo, Robert, y cómo su temprana muerte había dado forma a mi enfoque de las relaciones familiares durante las décadas que siguieron. Robert había sido un buen hombre, un padre amoroso, una pareja que apoyaba mis sueños y me trataba con respeto y afecto consistentes. Cuando murió de un ataque al corazón a los 54 años, había quedado devastada no solo por el dolor, sino por la repentina responsabilidad de criar a 2 adolescentes sola, de manejar las finanzas y las decisiones del hogar y la disciplina, sin una pareja con quien compartir la carga. En mi determinación de ser tanto madre como padre para David y Sarah, había desarrollado patrones de dar en exceso y sobreprotección que continuaron mucho después de que se convirtieron en adultos capaces de manejar sus propias vidas. Mi culpa por la ausencia de Robert en sus vidas se había manifestado como una disposición a sacrificar mis propias necesidades para compensar lo que habían perdido. Hacer todo para ellos incluso cuando ser todo significaba no ser nada para mí misma. La culpa del sobreviviente es real, explicó la doctora Williams, cuando describí los años de crianza como madre soltera, que me habían entrenado para ver mis propias necesidades como opcionales, mis propios sueños como lujos egoístas que no podía permitirme mientras mis hijos necesitaban tanto. Pero la muerte de su esposo no la obliga a sacrificar toda su vida para compensar su pérdida. Los buenos padres preparan a sus hijos para la independencia, no para la dependencia. Los padres amorosos enseñan a sus hijos a considerar las necesidades de otras personas, no a ver a otras personas como recursos para satisfacer sus propias necesidades. La terapia me ayudó a entender que mis años de dar en exceso en realidad habían dañado a David al evitar que desarrollara las habilidades para resolver problemas y la resiliencia emocional que los adultos saludables necesitan para navegar los desafíos inevitables de la vida. Cada vez que había resuelto sus problemas con mi dinero, le había robado la oportunidad de desarrollar sus propias soluciones. Cada vez que lo había rescatado de las consecuencias de sus malas decisiones, le había impedido aprender a tomar mejores decisiones.
Pensó que lo estaba protegiendo de las dificultades, observó la doctora Williams. Pero las dificultades enseñan lecciones importantes. Cuando evitamos que las personas experimenten consecuencias apropiadas por sus elecciones, evitamos que aprendan a tomar mejores elecciones. Su amor era real, pero se expresaba de maneras que en última instancia debilitaban en lugar de fortalecer a las personas que estaba tratando de ayudar. Entender la psicología detrás de mi comportamiento no eliminó el dolor de las relaciones perdidas, o la tristeza de darme cuenta de cuánto tiempo había perdido tratando de comprar amor de personas que eran capaces de tomar, pero no de dar. Pero sí proporcionó un marco para entender por qué el cambio había sido necesario y por qué mantener mis nuevos límites era un acto de amor para todos los involucrados, incluso si no se sentía así a corto plazo. A medida que el invierno daba paso a otra primavera, me preparé para mi segunda temporada en el jardín comunitario con conocimiento y confianza que no había poseído el año anterior. Sabía qué variedades crecían mejor en mi parcela particular, qué plagas probablemente serían problemas y cómo prevenirlas, qué plantas proporcionarían cosechas continuas a través de la siembra sucesiva. La planificación y preparación se sentía con propósito y esperanzadora de maneras que me recordaban por qué amaba estar viva, a pesar de las complicadas relaciones y traiciones financieras que habían marcado años recientes. Emma me ayudó a comenzar semillas en pequeñas macetas que alineaban el alféizar de mi ventana de la cocina, maravillándose con la forma en que pequeños brotes verdes emergían de lo que parecía polvo y tierra. «Es como magia», dijo un sábado por la mañana, mientras regábamos bandejas de plántulas de tomate y pimiento que serían trasplantadas al jardín después de la última helada. No puedes ver nada sucediendo, y luego de repente hay vida donde no había vida antes. Su observación sobre procesos invisibles que crean resultados visibles se sentía como una metáfora para la curación emocional y el crecimiento personal. Durante meses después de que terminé mi apoyo financiero y establecí límites con David y Jennifer, nada parecía cambiar excepto mi propio sentido de paz y respeto propio, que crecía lentamente. El drama externo continuaba. Las acusaciones y manipulación continuaban. Los intentos de culparme de vuelta a la complacencia continuaban. Pero algo había cambiado profundamente en mi suelo emocional. Algo demasiado pequeño para ver, pero lo suficientemente poderoso para eventualmente transformar todo lo que crecía de él. Mi respeto propio había sido como esas pequeñas semillas, latente durante años bajo capas de obligación y culpa y miedo, pero aún viable, aún capaz de crecer dadas las condiciones adecuadas. Establecer límites había sido como preparar el suelo, removiendo las malezas de manipulación que habían ahogado el crecimiento más saludable. La terapia regular había sido como riego y fertilización consistentes, proporcionando los nutrientes necesarios para un cambio sostenible, en lugar de arreglos rápidos que no durarían. Los resultados visibles: paz, contentamiento, amistades auténticas, actividades creativas, seguridad financiera, eran las flores y frutos que emergían del trabajo subterráneo invisible que había tomado meses establecer. Las personas que me habían conocido durante mis años de crisis familiar a veces comentaban cuán diferente parecía, cuánto más feliz y confiada aparecía, pero no podían ver el sistema de raíces de límites y respeto propio que hacía posibles los cambios externos. «Eres como una persona completamente diferente», observó María una mañana de martes mientras compartíamos pasteles y café en nuestra panadería dominicana favorita. «No diferente en tu personalidad, sino diferente en cómo te llevas a ti misma. Pareces alguien que sabe que pertenece al mundo en lugar de alguien que se está disculpando por ocupar espacio». Sus palabras me hicieron darme cuenta de cuánto había cambiado desde aquella devastadora mañana de octubre, cuando descubrí mi cuenta bancaria vacía, y me di cuenta de que las personas que más amaba me habían estado robando sistemáticamente. La mujer que se había sentado en su cocina esa mañana, temblando mientras leía el aviso de desalojo y revisaba su saldo bancario, había sido alguien que creía que merecía cualquier tratamiento que otros eligieran darle, alguien que había confundido el amor con la utilidad.
alguien que había olvidado que el respeto no es opcional en relaciones saludables. La mujer en que me había convertido era alguien que entendía su propio valor, que conocía la diferencia entre ayudar y permitir, que podía decir no sin culpa y sí sin obligación. Era alguien que elegía sus propias actividades basadas en sus propios intereses, que formaba relaciones basadas en el disfrute mutuo en lugar de la dependencia financiera, que podía mirarse en el espejo y ver a alguien digna de cuidado y amabilidad en lugar de alguien que existía principalmente para resolver los problemas de otras personas. La transformación no había sido fácil ni rápida, y no estaba completa. Sospechaba que continuaría durante los años que me quedaran, mientras descubría nuevos aspectos de mí misma, que habían estado enterrados bajo décadas de autosacrificio. Pero era real y sostenible, arraigada en una fundación de respeto propio que nadie podía robar o manipular o quitar sin mi permiso. Mientras me preparo para terminar esta historia, han pasado años desde aquel paseo matutino que cambió todo. Estoy sentada en mi cocina, la misma cocina donde una vez descubrí la evidencia de la traición de mi familia. Pero todo se siente diferente ahora. La luz de la mañana fluye a través de ventanas limpias sobre una mesa puesta para con una taza de café hecha exactamente como me gusta, con un periódico que elegí porque quería leerlo, en un apartamento que me pertenece enteramente a mí y refleja enteramente mis propias elecciones y preferencias. Mi jardín está en su tercera temporada ahora, más productivo y hermoso de lo que jamás imaginé posible, cuando Carmen me mostró por primera vez esa parcela de suelo descuidado. He aprendido a cultivar cosas que nunca pensé que podría manejar: hierbas delicadas, frijoles trepadores, verduras de invierno que prosperan en clima frío. He aprendido que la paciencia y el cuidado constante pueden transformar incluso el suelo más dañado en algo abundante y que da vida. Emma tiene 17 años ahora, preparándose para la universidad, haciendo planes para un futuro que incluye contacto regular con una abuela que la ama sin condiciones ni expectativas. Ha aprendido observando mi viaje que las relaciones deberían energizar en lugar de drenar, que los límites son expresiones de amor propio en lugar de egoísmo, que es posible estar sola sin sentirse sola si has aprendido a disfrutar de tu propia compañía. Michael ha comenzado a llamar ocasionalmente. Conversaciones breves y tentativas que sugieren que está comenzando a formar sus propias opiniones sobre las dinámicas familiares a medida que madura y gana independencia de la influencia de sus padres. No presiono por más contacto del que está cómodo, pero le hago saber a través de Emma que mi puerta siempre está abierta si y cuando decide que quiere una relación conmigo, que no le exija elegir bandos en conflictos que no creó. David y Jennifer continúan su patrón de crisis financiera y drama, pero sus emergencias ya no se convierten en mis emergencias. Escucho a través de amigos del vecindario que han tenido que reducir su vivienda, que Jennifer ha regresado a trabajar, que David ha aprendido a manejar las finanzas de su negocio con más cuidado, ahora que no puede confiar en mis recursos para cubrir sus errores. Los cambios no han sido fáciles para ellos, pero han sido necesarios para todos los involucrados. A veces me pregunto si alguna vez nos reconciliaremos de manera significativa. Espero que sí, pero ya no organizo mi vida alrededor de esa esperanza, o sacrifico mi paz mental para hacer que la reconciliación sea más probable. He aprendido que puedo amar a mi hijo desde la distancia, que puedo esperar su felicidad sin permitir su irresponsabilidad, que puedo perdonar su traición sin exponerme a daño repetido. María y yo hicimos nuestro viaje a Puerto Rico el invierno pasado, pasando 2 semanas con la familia de su hija en un pequeño pueblo en la costa, donde el océano se extiende hasta el horizonte y el ritmo de vida se mueve con el ritmo de las mareas en lugar de la urgencia de los horarios de la ciudad. Fue mis primeras vacaciones reales en más de una década, la primera vez que había gastado dinero en puro disfrute sin sentirme culpable o ansiosa por recursos que deberían conservarse para las emergencias de otras personas. Nadamos en agua tibia y comimos pescado fresco y aprendimos a jugar dominó con el nieto de María y sus amigos. Caminamos por playas al atardecer y hablamos sobre nuestras vidas, nuestras pérdidas,
nuestras esperanzas para cualquier tiempo que nos quedara. Nos reímos de nosotras mismas por ser mujeres de 70 y tantos años, teniendo aventuras que nunca nos atrevimos a soñar cuando éramos más jóvenes, y creíamos que las mujeres de nuestra edad deberían contentarse con placeres más pequeños y horizontes más limitados. El viaje me recordó que la vida continúa ofreciendo posibilidades incluso en sus capítulos posteriores, que la aventura y el crecimiento y la alegría no terminan con la jubilación o la viudez o incluso la traición familiar. María y yo ya estamos planeando nuestra próxima aventura, un viaje para ver el follaje de otoño en Vermont, una región que he querido visitar desde que era joven, pero nunca tuve el tiempo o dinero o permiso de mis obligaciones familiares para perseguir. Mi pintura ha progresado lo suficiente como para que haya comenzado a vender pequeñas piezas en una feria de arte mensual en Flushing Meadows Park. Las ventas no generan ingresos significativos, pero el acto de crear algo hermoso y tener otras personas que lo aprecien lo suficiente para comprarlo, se siente como validación de aspectos de mí misma que estuvieron latentes durante décadas. Rose, mi instructora de pintura, dice que tengo un ojo natural para el color y la composición, que mi trabajo muestra el tipo de profundidad emocional que solo viene de personas que han vivido a través de dificultades y encontrado maneras de transformar el dolor en belleza. Cada mañana, todavía hago ese mismo paseo por el vecindario, pasando por la bodega del señor Martínez en Northern Boulevard, pasando por el parque infantil donde una vez empujé a mis nietos en columpios. Pero el paseo se siente diferente ahora. No una escapatoria de relaciones difíciles, sino una celebración de la vida pacífica que he creado para mí misma. El aire matutino todavía lleva el aroma de los vendedores de pretzels y el lejano zumbido del tráfico, pero también lleva la promesa de un día que me pertenece enteramente, lleno de actividades que he elegido para mi propio disfrute y personas que valoran mi compañía por sí misma. Para ti que has escuchado toda esta historia, que me has seguido desde ese devastador descubrimiento matutino, a través de meses y años de cambio difícil hasta este lugar de contentamiento y vida llena de propósito, quiero dejarte con la lección más importante que he aprendido. Nunca es demasiado tarde para elegirte a ti mismo. Nunca es demasiado tarde para exigir respeto. Nunca es demasiado tarde para alejarte de personas que drenan tu energía y explotan tu generosidad, incluso si esas personas comparten tu ADN y tu historia y tus recuerdos más preciosos. Tu vida está sucediendo ahora, en este momento, con estas elecciones. No tienes que esperar a que otras personas cambien antes de que puedas ser feliz. No tienes que resolver los problemas de todos los demás antes de que puedas perseguir tus propios sueños. No tienes que seguir aceptando faltas de respeto porque tienes miedo de estar solo, porque la soledad es temporal, pero la traición a ti mismo daña tu alma de maneras que duran para siempre. Las personas que realmente te aman encontrarán maneras de respetar tus límites. Las personas que solo valoran lo que puedes hacer por ellas desaparecerán cuando dejes de hacerlo, y su partida despejará espacio en tu vida para relaciones que realmente merecen tu tiempo y energía y afecto. Si mi historia te suena familiar, si te reconoces en la mujer que dio hasta que no le quedaba nada para dar, por favor sabe que el cambio es posible a cualquier edad, en cualquier circunstancia, con cualquier historia familiar o trasfondo cultural. No será fácil, y no sucederá de la noche a la mañana, pero sucederá si decides que vales la pena luchar por ti, vales la pena proteger, vales la pena celebrar, vales la pena luchar por ti, vales la pena proteger, vales la pena celebrar. Tus necesidades importan tanto como las necesidades de cualquier otra persona. Tus sueños son válidos independientemente de tu edad o circunstancias. Tu felicidad es importante incluso si otras personas no están de acuerdo. Tu vida te pertenece y tienes tanto el derecho como la responsabilidad de vivirla de maneras que honren tu valor, en lugar de sacrificarlo para la conveniencia de otras personas. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por preocuparte por una mujer anciana que nunca has conocido, que aprendió tarde en la vida que nunca es demasiado tarde para elegir la dignidad sobre la explotación, el respeto propio sobre el autosacrificio,
Las relaciones auténticas sobre las manipuladoras. Si esta historia te ayudó de alguna manera, si te dio coraje o claridad o esperanza para tu propia situación, por favor compártela con otros que podrían necesitar escucharla. Todos estamos caminándonos unos a otros a casa en esta vida, y a veces lo más amoroso que podemos hacer es contar nuestras historias honestamente, revelando tanto nuestros errores como nuestras victorias, para que otros puedan aprender de nuestras experiencias sin tener que repetir todas nuestras dolorosas lecciones. Tu historia también importa, sea cual sea, donde quiera que estés en el proceso de aprender a valorarte a ti mismo y exigir respeto de los demás. Que encuentres el coraje para elegirte a ti mismo, que descubras relaciones que te energicen en lugar de drenarte, que aprendas la diferencia entre amar a alguien y permitirles, y que recuerdes, siempre, que eres digno de amor, respeto, amabilidad y alegría, independientemente de lo que cualquier otra persona crea o cómo elijan tratarte. Tu vida no ha terminado. Tu historia no ha terminado. Tus mejores capítulos pueden estar aún esperando ser escritos, con tu propia escritura, según tus propios valores, rodeado de personas que celebran tu valor en lugar de explotarlo. Esa historia comienza en el momento en que decides que vales la pena luchar por ti. Esa historia comienza ahora.